Continuando con el curso, esta vez vamos a ver Pareto. Pareto nos va a ayudar a determinar cuáles son aquellos productos que nos generan el 80% de nuestros ingresos. Antes de continuar, voy a guardar este archivo. Le voy a decir que lo voy a guardar como Pareto. Para que ya no quede. Ok, entonces voy a abrir este Word. En el Word está explicado. El Pareto nosotros lo podemos aplicar a la área de ventas, lo podemos aplicar a control de inventario, servicio al cliente, control de producción, recursos humanos. Para este caso lo vamos a aplicar a ventas. Entonces me voy a venir a un Excel que tengo previamente preparado con datos para explicar en qué consiste el Pareto. Entonces nosotros tenemos aquí los productos y tenemos lo que son nuestras ventas. Para crear el Pareto necesitamos calcular primeramente cuál es el total de la venta. En este caso le digo autosuma, fíjense muy bien, me dice que mi total de venta me da 247.200. Luego necesito generar un acumulado de ventas. Necesito generar un acumulado de ventas. El acumulado de ventas me va a permitir generar porcentajes. Esos porcentajes en base a un rango que esté entre 0 a 80 me va a permitir saber cuáles son esos productos que generan el 80% de mis ingresos. Entonces voy a correr esta fórmula hacia abajo y ahí tenemos el acumulado. Luego genero, luego esta columna sería Pareto. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es dividir el acumulado entre B12. ¿Ok? Lo que voy a hacer, voy a arrastrarlo hasta la última fila, clic derecho, le digo un formato de celda, le digo que lo quiero en porcentajes, 2 decimales y le voy a aceptar. Okay. Entonces, como podemos observar, estos productos que va del A02 al A06 me generan el 80% de mi ingreso. Entonces, eso es importante. Aquí yo le puedo poner un colorcito, ¿miren? Para diferenciarlos. Muy importante esos colores, diferenciarlos. Miren, lo voy a poner aquí. ¿Ah? Esto, si yo vengo y voy a generarle una columna adicional, esto sería una clasificación. También lo vamos a hacer en Power BI. Esto sería una clasificación. Todos aquellos productos que estén entre 80% van a tener una clasificación A. Una clasificación. Entonces, dicho de otra manera, todos estos productos, estos 4 productos, son los productos que me generan el 80% de mis ingresos. Por tal razón, estos son los productos que deberíamos de tener con más stock en la empresa porque son los productos que se venden más. ¿Okay? Entonces, los otros productos, esto sería al 91 y luego tenemos del 91, esto sería, le vamos a poner otro color, le voy a poner aquí este color, esto sería una clasificación C. Esto sería una clasificación. Ok, para que entiendan mejor lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cómo sé que es una clasificación A? Bueno, cuando es menor o igual, miren, cuando es menor o igual, cuando es menor del 81%. ¿Cuándo es B? ¿Cuándo es B? Cuando es menor del 96. Y C sería mayor de 96. Perdón, aquí sería mayor o igual de 96. ¿Miren? Entonces, ¿qué significa? Que este va a ser clasificación C. Y los otros restantes, voy a ponerlo aquí, le voy a poner un color
color de fondo también, miren, para que ustedes entiendan el color de fondo. Miren, este va a ser clasificación B, perdón, y estos van a ser clasificación C. ¿Ya? Entonces, para eso sirve Pareto. Entonces, dicho de otra manera, estos 4 productos nosotros lo debemos de tener en inventario. Inventario porque son los que generan más ingresos. ¿Ok? Bueno, esa es la explicación que yo quería hacer. Lo siguiente que vamos a hacer, lo siguiente que nosotros vamos a hacer, ya tenemos creado lo que es nuestro archivo que se llama Pareto. Entonces, en este archivo Word, que están las indicaciones que hay que seguir, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a renombrar, dice, el campo fecha de la tabla de factura con fecha real. Entonces, ya les explico para qué nos va a ayudar esto. Esto nos va a ayudar para mantener datos actualizados. Como pueden observar, nosotros tenemos datos del 2013 al 2019. Entonces, si queremos mantener datos actualizados a nivel de prueba, claramente, esto lo logramos hacer con este truco. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que el campo fecha, le voy a decir renombrar, y le pongo fecha real. Así va a estar. Entonces, el otro paso, voy a crear una fecha con una columna calculada, y esto es lo que me va a ayudar a mantener los datos actualizados a la fecha de hoy, 21/5 del 2023. Muy importante es aclararles de que si ustedes abren el archivo dentro de 2 meses, 3 meses, en diciembre del 2023, la fórmula lo que va a hacer es que le va a actualizar los datos a diciembre del año 2023, por darle un ejemplo. Es un truco, solamente para mantener datos actualizados. ¿Cuál es el objetivo? Supónganse que tienen una entrevista de trabajo y viene el jefe, el que va a ser su jefe, y les pide un demo de algo de Power BI que han hecho. Esto sería una excelente opción. ¿Ok? Luego me vengo aquí y voy a crear una columna calculada. Nueva columna calculada, fíjense bien. Le digo control B y confirmo lo que es la columna calculada. Confirmo lo que es la columna calculada. El otro paso que debo realizar, que también está en el Word, es que me debo ir a la relación y tengo que cambiar la relación. La relación que está actualmente, es fecha del calendario con fecha real. Pero el campo con el que debo relacionar y que me mantenga los datos actualizados es el campo fecha, la nueva columna que acabo de agregar. Si yo me voy aquí a los datos, fíjense bien, miren, voy a ordenarlo descendentemente para que se fijen. Miren, tengo los datos actualizados el día de hoy, 21/5 del año 2023. Es un truco únicamente. Ok, entonces significa de que debo eliminar la relación existente. Debo eliminar la relación existente y uno nuevamente fecha con el campo fecha de la columna calculada que acabo de crear. Muy importante, ¿bien? Y ahí voy a tener mi relación. Eso es lo único que debo hacer para que mis datos se mantengan actualizados. Fíjense bien, y lo que voy a hacer ahorita es que le voy a mandar un refresh para que se me actualicen los datos. Solamente hay que esperar un instante. Muy importante eso, lo que acabo de hacer. Ahí me aparece la ruta y todos los datos. Okay. Entonces, ahí ya tengo datos actualizados a la fecha de hoy. Es un truco únicamente. Ok, luego lo otro que debemos de realizar es comenzar a crear las medidas. Entonces, para generar lo que es el Pareto de venta, lo vamos a hacer en base al código, perdón, en base al artículo, al campo artículo, no en base del código del artículo, no, es el nombre del artículo. Importante es decirles de que tienen que seleccionar el campo, porque así de esa manera ustedes en cada una de las medidas que vayan haciendo tienen que ponerle el mismo campo, ¿no? Muy importante. Entonces, necesito primero
una posición para saber cuál es el artículo que más ha vendido. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, voy a ir creando cada una de las medidas. Pero antes de eso, voy a crear, aquí me había pasado, voy a crear una nueva, voy a crear una página llamada Pareto con estas dimensiones. Entonces, me voy a mi archivo y escribo Pareto. Escribo Pareto, miren. ¿Ok? Y le voy a dar las dimensiones que me indica. Le voy a dar las dimensiones que me indica. Entonces me voy aquí y en la parte del canvas le digo que lo quiero personalizar. Entonces en mi Word me aparece de que dice que es 1150 por 1700. ¿Ok? Importante. Entonces le digo 1150 por 1700. Ahí está. Según lo que dice, 1150 por 1700. Ese va a ser el tamaño de mi hoja de Pareto para que me alcance toda la información que voy a ubicar. ¿Ok? Luego me regreso a mi Word y voy a comenzar a escribir Pareto. Las medidas de Pareto. Voy a copiar esto, la posición, y la vamos a ir probando una a una. Entonces, pero recuerde de que nosotros creamos un área de almacenamiento de medidas. Entonces, me voy a la opción Get Data, me voy a Blank Query, y aquí le digo, aquí le pongo, le escribo medidas Pareto. Le digo cerrar y le digo aplicar. Muy importante eso. ¿Ok? Le digo aplicar los cambios y todo bien. Muy importante eso que acabo de hacer. Parte de las buenas prácticas. Luego le digo la medida. Clic derecho, le digo nueva medida. Esta primera medida me va a indicar cuál va a ser la primera venta que voy a tener. O sea, me va a ordenar las ventas de mayor a menor. Me va a dar la posición. Muy importante, el orden. Muy importante. Entonces, fíjense bien. Ahora, lo que voy a hacer, para que vayan viendo cómo funciona esto, me voy aquí a página 20, muchachos, y lo que voy a hacer, me voy a copiar este cuadrito que ya lo tengo configurado, no tengo que volver a hacer nada. Me voy a Pareto, escribo Pareto, y aquí está, lo voy a poner aquí. ¿Okay? Lo primero que voy a hacer es que le voy a quitar zona. Entonces, si yo me voy a la posición, recuerden muy bien esto. El Pareto lo estoy realizando en base al nombre del artículo, o mejor dicho, este campo que se llama artículo. Si yo me voy aquí, es este que se llama artículo. No es código del artículo, es el artículo. Es el que me dice la descripción del artículo, muy importante. Entonces, por tal razón, lo que nosotros debemos de hacer es agregar el nombre del artículo. Miren qué importante es. Le agrego el nombre del artículo, le voy a quitar esta posición, miren, y le voy a agregar ahora la posición. Miren, esta que dice la posición del producto. Lo voy a arrastrar aquí y miren qué interesante cómo se me ordena. Miren qué interesante. Ahí está, miren. Entonces me hace el ordenamiento en base a qué? En base al artículo. Miren qué pasa si yo vengo, le quito el artículo y le pongo el código del artículo. Miren, la posición no me da el valor correcto. Entonces, dicho de otra manera, hay que respetar todas las medidas de Pareto con el mismo campo. Si van a hacer cambios, entonces tiene que ser un mismo campo para crear las medidas de Pareto. Si no, no les va a dar el valor que andan buscando. Muy importante eso. Por eso estoy siendo bastante explicativo, me expando en esto, pero es necesario que lo entiendan. Entonces, elimino esto y agrego mi artículo. Miren cómo se compone. Miren, ahora sí me da el valor correcto. Entonces, ya tengo lo que es el total de venta, ya sé que bicicleta de carrera dice que está en la posición 1 y se vendió 6.292.000. Ok, entonces le voy a poner en vez de posición, le voy a poner N, más corto. Ok,
Si me voy al Excel, ya tengo las ventas, pero requiero ahora el acumulado. Necesito hacer el acumulado de las ventas. Ok, para eso también todo eso nosotros lo tenemos aquí, miren, en el, en el Word. Entonces también está aquí todas las medidas. Entonces, muy importante decirles que el acumulado también va a estar en base al artículo. Por eso, vuelvo y repito, hay que respetar el campo en base a cómo comienza a realizar la posición o el ranking. Entonces, en este caso, siempre va a ser para mí el artículo. Entonces, lo que voy a hacer, copio mi medida acumulado, como su nombre lo dice, va a ir acumulando cada una de las filas hasta llegar a los 21.560.000. ¿Ok? Entonces, me voy a las medidas de Pareto, le digo nueva medida, muchachos. Le digo un control B. Otra cosa importante que hay que respetar es el filtro. Entonces, el Alt Select significa que si yo estoy utilizando algún tipo de filtro, él me lo respeta. Muy importante, hay que respetar el filtro. Entonces, la idea de esto es que nosotros realicemos un drill down desde la página 20 o de donde tenemos el dashboard de venta. Muy importante. Entonces, para que respetar los filtros, necesitamos agregarle lo que es el comando al select a lo que es el detalle de la factura. Entonces, mientras que al me va de los filtros, al select me toma en consideración todos los filtros que nosotros tenemos seleccionados. Por eso se realiza de esa manera. ¿Ok? Entonces, confirmo mi medida. Esta medida me va a realizar un acumulado de ventas por el código del artículo. Si ustedes quisieran hacer un acumulado de ventas por la zona, perfectamente, le ponen aquí el campo zona, por el cliente, el nombre del cliente o por cualquier otro campo o cualquier otra tabla que ustedes requieran trabajar. Muy importante, solo hacen el cambio, pero igual tienen que respetar todas las demás medidas que tienen con ese mismo campo, porque si no, no les va a dar los valores correctos. Entonces, aquí tengo el acumulado, fíjense bien, y lo que voy a hacer ahora para probarlo, le digo, lo arrastro y lo pongo aquí debajo de total venta. Vamos a ver si me da los valores correctos. Y como nosotros podemos observar, aquí tenemos 6.292.000, fíjense bien, me repite en la primera fila y luego tengo 3 millones. 3 millones más 6, por lógica podemos darnos cuenta que el acumulado lo está haciendo bien. Al final, fíjense bien que me tiene que dar los 21.560.748.56, que es el que tengo aquí en el total de venta. Entonces, nuestro acumulado de venta está funcionando sin ningún problema. Ok, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Luego viene, luego en nuestro Excel viene esta parte del Pareto. Tenemos que hacer esto del Pareto, ¿ok? Entonces, de igual manera, todo eso está aquí abajo. Aquí está la otra forma del acumulado. Miren, aquí está la otra forma del acumulado. Nada más que este es el porcentaje del acumulado. Ya tenemos nosotros acumulado. Lo que debemos de hacer es únicamente dividir el acumulado o dividir la venta de cada línea entre el total acumulado. O sea, si nosotros nos vamos al Excel, fíjense bien que lo que se hace es que cada venta del acumulado, fíjense bien, que cada acumulado, fíjense bien, se va a dividir entre el total de la venta y eso nos va a ir dando nuestro porcentaje. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, esto ya está en fórmula también, miren, este es un porcentaje, fíjense bien, voy a copiar esto, me voy a mi archivo, me voy a mis medidas Pareto y le digo nueva medida. Le digo nueva medida. Y ahí voy a pegar lo que es el porcentaje del acumulado. Como este porcentual significa que luego de confirmar mi medida, le tengo que dar porcentaje aquí. ¿Bien? Le tengo que dar porcentaje. Aquí le estoy dando porcentaje. Muy importante darle porcentaje. Y luego, lo que voy a hacer para probar si eso está correcto es arrastrar el porcentaje de acumulado aquí abajo. Entonces, fíjense bien, miren, aquí tengo mi porcentaje acumulado. Entonces, ¿qué puedo ver aquí? Ok, aquí puedo ver lo siguiente, que hasta donde estos 6 productos que va de bicicleta de carrera
hasta gafas, me generan el 80% de mis ingresos. Significa que estos productos son los que yo debo de tener en el inventario, porque se venden bastante y son bastante demandantes. Entonces es importante eso, ¿no? Por eso. Ahora, un caso muy importante o se podría hacer es que si nosotros manejáramos inventario, agregar aquí la existencia y el total que tenemos en inventario para realizar un análisis. Pero en este caso nuestro modelo solo es de venta, no tenemos inventario. Pero si fuese el caso que ustedes pueden acceder a algo de inventario, perfectamente podrían realizar el análisis de sus ventas versus sus inventarios, por ejemplo, dentro de Pareto, para darse una idea, que también es muy válido. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tengo el acumulado. Entonces, voy a ver qué sigue aquí. Voy a ver qué sigo aquí. Ok, este Pareto, este porcentaje de Pareto, este es otro, pero este lo vamos a ocupar para los gráficos. Este señor lo vamos a ocupar para la parte del gráfico. Okay. Entonces voy a crear otro, este ya para los gráficos también, muchachos. Vamos a crear tablas y gráficos. Voy a copiar este Pareto, que es otra fórmula, y luego la vamos a ir poniendo. Clic derecho y le digo nueva medida. Voy a crear otra fórmula de Pareto, pero esto lo vamos a poner en el gráfico, aunque considero que podemos usarlo otro. Déjenme ver, luego lo miramos, pero ya nos queda aquí. Sí, creo que sí lo podemos usar, pero no importa, lo vamos a dejar ahí. Igual hago lo mismo, como es Pareto, le digo porcentaje aquí, miren, le digo porcentaje aquí y le digo que va a ser de 2 decimales. Ahí está. Ok. Luego continúo con la fórmula. Esto es para saber hasta dónde llega mi 80% en el gráfico. Entonces, esta es otra medida que voy creando. Todas estas son medidas que nosotros vamos a ir creando aquí. Miren, me voy aquí a las medidas de Pareto y le digo nueva medida y no se preocupen, cuando ya estemos en el gráfico lo van a ver mejor. Entonces, este es para ver dónde llega la medida, en dónde se va a intersectar lo que es el 80 con el 80 de mis ventas. ¿Ok? Lo siguiente, ok, vamos a lo siguiente. Miren, dice, necesitamos crear una columna, muchachos. Necesitamos crear una columna de clasificación. Miren, clase. ¿Por qué? Porque requiero hacer esto. Miren, requiero hacer esto. Columna A, columna B y columna C. Miren, ok, lo vamos a hacer. Creamos una medida. Toda esta es una medida. Miren, una medida. Y entonces, en medidas de Pareto, le digo clic derecho y le digo nueva medida. Muy importante eso. Nueva medida. Le digo un control B y ahí tengo. ¿Miren? Entonces, la clasificación utiliza el porcentaje acumulado que está por aquí. Miren, porcentaje de acumulado. Aquí tengo el porcentaje de acumulado. Miren, aquí tengo el porcentaje acumulado y lo uso para la clasificación. Si es menor de 81, es A. Si es menor de 96, es B. En caso contrario, le pongo C. Entonces, toda esta fórmula, esta medida, yo ya la creé previamente. Si no, me daría problema. Entonces, estoy haciendo referencia a esta columna que se llama acumulado. Miren, porcentaje acumulado. Confirmo la medida y miren cómo vamos a hacer lo siguiente. ¿Ok? Okay. Entonces aquí tengo el acumulado y miren cómo vamos a ir viendo esto. Luego aquí le voy a arrastrar la clasificación. Miren, debajo del acumulado le arrastro la clasificación. Y aquí me dice que A, aquí me dice que B y luego lo que C. Voy a hacer algo mejor, sí, voy a hacer algo mejor. Fíjense bien, le vamos a aplicar una especie de colorcito. Le vamos a explicar una especie de color. Pero antes de aplicarle el color, necesitamos el color de la tabla. Miren, aquí, el color de la tabla. Este color de la tabla es para lo que es la clasificación.
clasificación. Entonces, esta es otra medida, miren. Esta es otra medida que nosotros vamos a realizar ahora. Esta es otra medida que nosotros vamos a hacer. Entonces, voy a crear lo siguiente. Voy a crear lo que es esta medida. Voy a copiarla para el color de la tabla. ¿Ok? Fíjense bien. Aquí. Clic derecho, nueva medida. ¿Ok? Entonces, pego esto. Pego eso. Ya tengo Pareto. Ahí está Pareto. Miren, estoy haciendo uso de esa medida, perdón, Pareto. Estos son colores. Este color es verde. Miren, este color es verde y este color es rojo. Este color es verde y este color es rojo. Entonces, de eso se trata. Entonces, fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a confirmar la medida. Y miren dónde la voy a aplicar esa medida. Miren, me voy a ir aquí a la parte de la clasificación, miren, y me voy a esta opción que se llama formato condicional. En formato condicional me voy a la opción Font Color. Me voy a la opción Font Color. En Font Color me voy a Fill Value, miren, y aquí yo busco la medida que acabo de crear, que se llama color tabla. Miren, selecciono la medida y le digo ok. Ya mi medida va con los colores que hay que aplicar en el condicional, ¿no? En la parte condicional formato, que es el que nosotros estamos utilizando. Si le doy ok, fíjense bien que lo que va a hacer me va a dar estos valores. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos un pequeño problema. Sí, ya vi que tenemos un pequeño problema. Entonces, permítanme revisar el color de tabla. Correcto, ya me di cuenta que no es esa medida, no importa. Ese color de tabla nosotros lo vamos a ocupar, no se preocupen. Voy a crear otra medida que se llama color gráfico. Esa no es la medida, para que lo miremos bien. Porque son tres medidas. Entonces, fíjense, esta sí es color gráfico. Entonces, en esta parte, este color va a ser verde, este va a ser rojo y este va a ser blanco. Entonces, voy a crear mi medida de color. Miren, y ahora sí. Lo que voy a hacer es que aquí donde dice clasificación, me voy a la opción Font Color y en vez de color de tabla le digo color gráfico. Y aquí está el color gráfico, mira. Y le digo ok. Entonces, ahora sí. Fíjense bien. Aquí tengo A, B y C. Y voy a hacerlo por el acumulado también para que se pueda ver cuál es clasificación A, cuál es clasificación B y cuál es clasificación C. No es el porcentaje acumulado. Hago lo mismo, formato condicional, le digo Font Color, me voy a la opción Fill Values y me voy a la opción, o mejor dicho, busco el que dice color gráfico, la medida que se llama color gráfico. Entonces, fíjense bien, aquí tengo mi acumulado de la misma manera. Entonces, aquí nosotros nos podemos dar cuenta mejor. De igual manera, lo puedo aplicar aquí a N, miren, aquí y aquí, miren. Lo voy a aplicar a N también. Me voy a la opción formato condicional, Font Color, me voy a la opción Fill Value y me voy a color gráfico. Y le digo ok. Entonces, aquí lo puedo ver mejor. Entonces, ya sé que los primeros 6 productos son los que me generan ¿qué? Me genera el 80% de mis ingresos. Por tal razón, estos son los productos que yo debo de tener en inventario. Vuelvo y repito, una práctica adicional, si pueden hacerlo en su entorno laboral, es si tuvieran el inventario, las existencias de inventario a la fecha que se hace el gráfico de Pareto de ventas. Entonces pueden agregarle aquí existencia de unidades y total de inventario, ¿no? Sí, en este caso sería el costo promedio por las existencias que tienen en el inventario, para que le dieran el total de inventario, también el número de unidades que tienen. Entonces sería maravilloso porque les ayudaría a la parte de gerencia a tomar mejores decisiones. ¿Ok? Entonces ahí tengo lo que es la clasificación. Miren que bien se mira.
¿Ok? Voy a continuar y ahora vamos a hacer un resumen. Miren lo que voy a hacer. Voy a hacer un resumen. Voy a volver a copiar esta tablita. Voy a copiar la tabla, le digo paste y lo voy a poner aquí. Ahora voy a hacer lo que es la clasificación. Miren, esto lo voy a hacer aquí. ¿Ok? Y entonces en la clasificación, ¿qué requiero ahí? Voy a quitar todo esto. Esto no me va a ayudar para nada. Esto no lo quiero. El acumulado, sí, solo el acumulado, solo el total de ventas voy a dar. Ok. Entonces, requiero hacer lo siguiente. Necesito hacer otro truco. Aquí crear una columna calculada del lado de productos para guardar la clasificación. Entonces, fíjense bien. Voy a copiar esto, crear columna calculada en productos, fíjense bien. Me voy aquí a Pareto y me voy a la parte de productos, clic derecho y le digo nueva columna calculada para guardar lo que es la clasificación. Fíjense bien. Le digo un control B y le digo clasificación. Ahí está. Okay. ¿Por qué? Porque si le agrego la clasificación que tengo del lado de la medida no me funciona. Miren, solo me va a dar, si no me equivoco, una única clasificación. No, yo lo que quiero es que me lo clasifique por los productos. Entonces, para que funcione lo de la clasificación, tengo que agregar una columna calculada a lo que es la tabla de productos. Entonces, con esta columna calculada que tiene la clasificación, si yo la arrastro ahora, miren, lo que va a dar es que ahora sí me dice la clasificación. Esto sería como un resumen. Esto ya sería como un resumen, ¿verdad? O sea, aquí lo tengo detallado y aquí tengo un resumen. Entonces, aquí le voy a poner clasificación igual. Entonces, le voy a agregar los costos. Le voy a agregar total costo. Le voy a agregar la utilidad. Y le voy a agregar el porcentaje de utilidad. ¿Ok? Y vamos a hacer el mismo trabajo. Lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle color para que sepamos cómo es que está. Donde es A, donde es B y C para diferenciar, así como lo tenemos en este cuadro. Para poder hacer eso, nos vamos a nuestro Word y por aquí tenemos otra medida que se llama color resumen. Aquí está, miren, voy a copiar esto y voy a hasta aquí, donde dice color resumen, toda esta es la medida, le voy a decir copiar y me voy a lo que es métricas de pared. Todo esto lo voy guardando aquí. Clic derecho, le digo nueva medida. Y le digo un control. Entonces, aquí lo que me va a decir o lo que me va a permitir es poner el color a la clasificación. ¿Ok? Confirmo la medida, fíjense bien. Y lo que voy a hacer ahora es que lo voy a aplicar al campo de clasificación para que me genere el color de fuente. Importante. De esta manera se hace dinámico los colores y otras cosas. Me voy aquí a la opción Fill Value, y me voy y busco color. En este caso le digo color resumen y le digo OK. Fíjense bien, ahí se me va a aplicar A, B y C. Y lo puede aplicar a las otras columnas si así ustedes lo miran con él. Entonces, esta es la parte del Pareto con lo de, aquí lo tenemos detallado y aquí lo tenemos consolidado. Bueno, lo otro que vamos a hacer es el gráfico ya para finalizar. Vamos a hacer el gráfico de Pareto. Me voy a copiar este gráfico. Lo voy a copiar porque ya está configurado y lo voy a poner aquí debajo. Por eso cambié los tamaños de la página, pues, para que se viera. Ok, entonces, bueno, voy
voy a hacer cambios porque, por ejemplo, aquí tengo un filtro dinámico. El filtro dinámico no lo voy a requerir para nada. No lo voy a quitar esto del eje X. Voy a quitar esto también de la columna. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Del lado de productos, yo le voy a agregar artículos. Importante, yo le voy a agregar artículos. No le hagan caso a eso porque eso lo vamos a mejorar. Voy a borrar aquí en línea. Del lado de las columnas le voy a agregar las ventas. Yo le voy a agregar las ventas. Muy importante agregarle las ventas. Aquí. Ahí tengo mis ventas. El siguiente paso que voy a hacer en las líneas en line y axis, lo que voy a hacer es que le voy a agregar Pareto. Lo de Pareto, miren. Aquí tengo Pareto. ¿Miren? Voy a agregarle Pareto. Fíjense bien, ahí va a aparecer. Quiero ver si el acumulado es igual. Sí, es igual, miren. Es igual. El acumulado y el Pareto es igual. Bueno, entonces, voy a utilizar Pareto, sí. Voy a utilizar Pareto. Ok. Entonces, luego le tengo que agregar el 80% de este. Miren la línea. Esta línea es para saber dónde llega mi producto, que es esto que ustedes logran ver de esta manera aquí. Miren. Entonces, ahí tengo ya mi Pareto. Lo que voy a hacer es que voy a realizar alguna modificación en mi gráfico, porque por ejemplo esto ya no es ventas, o sea, ya no tengo esto, ya no es dinámico. Entonces borro esta parte dinámica, miren, del texto. Borro esto, miren, borro esto, y aquí le digo Pareto. Aquí le digo Pareto de productos 80-20. Muy importante eso. ¿Ok? De igual manera que hicimos con la tabla, tenemos que indicarle al gráfico hasta dónde llega nuestro 80-20. Entonces, para poder hacer eso, nos vamos sobre el gráfico y nos vamos aquí a la parte del gráfico y nos vamos donde dice columnas. En columnas, si ustedes se fijan, aquí tenemos los colores. Todos los colores tienen un mismo. Aquí esto lo voy a quitar, lo voy a desmarcar, lo voy a poner un off y voy a hacer uso de la medida que yo tengo. Que en este caso, la medida, me voy aquí, me voy a Fill Values, se llama color. Voy a utilizar este que dice color tablas y le digo OK. Fíjense bien. Entonces, si ustedes se fijan, aquí estos productos, que son los mismos que tengo, si ustedes se fijan, son 6 productos. Estos mismos 6 productos que me aparecen en la tabla, me deben de aparecer en el gráfico. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, 4, 5, 6 productos. Miren, tengo 6 productos ahí. Entonces son los mismos 6 que me aparecen. Entonces, este era un ejemplo del gráfico de utilizar Pareto con tablas, clasificación ABC y también utilizarlo a nivel de gráfico. Sin otro particular al respecto, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo video.